y levantamos nuestra Biblia. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si te doy por ahí, no puedo. Lo que pasa es que vamos a tener que buscar en nuestras Biblias. Mi hermano va a hacer todo lo posible para tratar de sacarlo en las pantallas. ¿Sí lo tenemos en pantallas, Jesús? No. Por favor, entonces abran su Biblia en Esdras capítulo 1, verso 1 al 3. Esdras 1, verso 1 al 3. El tema de esta noche se llama Despertando el Espíritu. Despertando el Espíritu. Los niños pueden salir, gracias. Sí. Ahora bien, vamos a hablar acerca de tu espíritu, no del Espíritu Santo, sino de que Dios quiere despertar tu espíritu. Amén. Vamos a poner atención. Te pido por favor que me acompañes a Esdras capítulo 1, verso 1 al 3. Dice la palabra de Dios: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, despertó Yahvé el espíritu de Ciro. ¿Qué hizo Dios? Despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Yahvé, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que te despiertas, pero como que todavía andas adormilado. Empiezas a arreglarte, a hacer todo lo que necesitas hacer cuando te preparas para ir al trabajo, a la escuela, y a pesar de que ya llevas momentos despiertos, parece que no pensaras bien, que no vieras bien. De hecho, te hablan y no escuchas porque estás adormilado. En el caso de los niños, tú sabes muy bien, si tienes un niño en el kinder, sabes muy bien que lo despiertas y lo empiezas a vestir dormido. Lo levantas y lo peinas y el niño está dormido, lo llevas hasta la escuela y el niño va todo el camino dormido. Despierta en la escuela, ¿sí? Y cuando despierta dice: pues, ¿cómo llegué aquí? O sea, ¿cómo le hicieron? Yo estaba acostado en mi cama, ¿sí? Y los demás niños no se burlan de él porque los demás llegan igual, ¿sí? Así que eso es muy común entre los niños cuando los llevas a lo que nosotros llamamos el kinder o preprimaria, como también se le llama aquí en México. Ahora bien, lo mismo sucede con muchos cristianos. A pesar de que están despiertos físicamente, están dormidos en su espíritu. Dios ha determinado despertar a la iglesia. El plan del Señor para Rema es empezar a despertar a cada uno de los presentes y aún a cada uno de los hermanos que no están presentes y a cada uno de los que están escuchando el mensaje, con la finalidad de edificarle casa. Dios quiere despertarte con una finalidad, la cual es edificarte casa. Edificarle casa al Señor, perdón. Amén. Recordemos, Pedro dice que la casa de Dios está compuesta, está construida con piedras vivas, las cuales somos nosotros. Amén. Tú y yo somos un ladrillo a esa casa. Entre tú y yo es donde Dios viene a habitar. Dios vive aquí, en esta casa, en el nombre de Jesús. Amén.
Dios no habita edificios, Dios habita la iglesia. Amén. Por eso cuando te he hablado acerca de la Nueva Jerusalén, te he hablado de que es la iglesia, porque Dios no habita templos físicos ni edificios físicos. Lo que Dios habita es su iglesia, compuesta de aquellos que le aman, que le añoran, que le adoran, que le reconocen como Salvador. Amén, que le dan honra y gloria. De ellos es ahí donde Dios viene a habitar. Y entonces tú y yo juntos, junto con los creyentes de todas las naciones, hacemos no solo una casa, sino una ciudad para Dios. Por eso es que Juan dice: y yo veía la ciudad bajar vestida como una novia. Por eso también te he insistido, no se trata de una ciudad como las que conocemos. Tú y yo somos la ciudad. Dios nos habita a nosotros. Amén. Eso es lo que Dios siempre quiso hacer. Y en todo el Antiguo Testamento, David entendió que Dios buscaba una casa. Y entonces, al creer que buscaba una casa, entonces quiso construirle una casa, la cual no pudo, y la construyó Salomón. Pero en el Nuevo Testamento Dios ya no habita templos físicos. Dios habita en el interior de cada uno de nosotros. Amén. Ahora, Dios quiere que tú y yo le edifiquemos casa. Tú eres la casa de Dios, es verdad, ahí habita el Señor. Pero ahora Dios quiere que tú y yo juntos le edifiquemos casa. Tus dones, tus habilidades, incluso tus bienes, todo eso Dios te lo ha dado con un solo propósito: que le edifiques casa, que hagas algo para que este lugar, como cada persona que está en diferente lugar, haga algo para que la casa de Dios sea edificada, sea construida. Amén. Así que la obra de Dios es sobrenatural. No está basada en nuestras aptitudes ni en nuestras capacidades. Está basada en todo lo que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Y Dios sabe que eso no podrá hacerse porque tu espíritu está adormilado. Quiero decirte, ya tenía el mensaje, pero de repente hubo un cambio de no, quiero despertar, voy a empezar a despertar solo a aquellos que quieran. A quien no quiera va a quedarse cautivo en Babilonia. Ahorita te voy a explicar por qué dice Dios así. Pero todo el que quiera será despertado, y edificaré casa. Me edificaré casa a través de ellos, solamente de los que quieran. Ahora bien, Dios, para ejemplificar esto, nos habla de la vida del rey Ciro. Ciro es el último de los reyes que están en Babilonia mientras Judá se encuentra cautivo. Daniel todavía sigue siendo el primer ministro. Ha pasado por 4 reyes, incluyendo a Ciro. Estuvo de primer ministro de Nabucodonosor, luego de primer ministro de Belsasar, primer ministro de Darío, y hoy hay otro rey y también es su primer ministro, y este rey se llama Ciro. Dios despertó el espíritu de Ciro para poder hacer la obra que él quería, es decir, edificar casa a Dios. Así que a partir de hoy Dios va a empezar a edificar en cada uno de nosotros, solo aquellos que queramos poner nuestros dones, poner nuestras habilidades sobrenaturales que nos ha dado Dios, nuestra capacidad, incluyendo nuestros bienes, para poder edificarle casa. Y no se refiere a una casa física. Sí, esperamos comprar un terreno y poder construir ese lugar, pero no te estoy hablando de eso ahorita. Te estoy hablando acerca de que Dios quiere una casa compuesta o hecha a través de lo que Él nos ha dado a ti y a mí. Amén. Así que el Señor está con nosotros y va a hacer que nosotros le hagamos casa a Él. Para esto déjame hablarte un poco acerca de la vida de Ciro. Ciro fue rey de Persia en el año 550 antes de Cristo. ¿Sí? A través de Ciro vamos a ver cómo es que Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí a edificarle casa. Ahora bien, Ciro no es creyente de las Escrituras. Ciro no es un hijo de Dios. Ciro es un rey pagano.
que creció con padres que por cierto no eran sus padres, pero unos padres adoptivos paganos, ¿sí? Así que la historia es la siguiente acerca de Ciro, ¿sí? Heródoto, que es el historiador griego, escribió que el rey Astiages tuvo un sueño en el que vio inundar toda Asia a través de un río que surgía de en medio de las piernas de su hija Mandane. Los sabios de ese tiempo le interpretaron esto: Mandane va a tener un hijo, el cual va a ser rey y va a dominar todo el mundo. Eso fue la interpretación. Astiages, que era el abuelo de ese niño, una vez que su hija Mandane tuvo a este niño, lo mandó matar. Tomó el niño, se lo entregó a un soldado, el cual no se animó y no lo mató. Entonces este niño, el soldado lo entregó a una familia de pastores de ovejas, los cuales lo tomaron, lo criaron, y el niño creció siendo pastor de ovejas, ¿sí? Así que Isaías, por cierto, profetizó que dicho rey sería pastor. No sé qué tendrán los pastores, que Dios los hace reyes, y me estoy refiriendo también a ti. Así que Dios usó a un pagano para poder edificarse casa, para poder hacer que su palabra se cumpliera. ¿No crees que podrá usarte a ti también siendo su hijo? Si lo pudo hacer con un pagano, ¿no lo podrá hacer contigo, que eres hijo de Dios, que tienes el Espíritu Santo, dones ministeriales y dones del Espíritu también, frutos del Espíritu, para poder edificarle casa? Amén. Ahora, Ciro llegó a ser rey. El abuelo murió pensando que este niño había muerto, pero una vez que murió el rey, el niño fue presentado, ¿sí? Y fue dado otra vez a su hija, la cual lo llevó a ser otra vez rey de Persia. Ahora imagínate, llega a ser rey de Persia. En su primer año, ¿qué crees que es lo que él desea hacer? ¿Alguna vez has pensado, si yo tuviera mucho poder, haría lo siguiente? ¿Alguien ha pensado así? Si yo tuviera mucho dinero, yo haría esto. ¿Alguien ha pensado eso también alguna vez? ¿Alguien ha tenido un sueño donde Dios le muestra que lo va a engrandecer, que hará de él alguien importante para su reino? Y de repente, inmediatamente empiezas a tener sueños y empiezas a visualizar cosas. La alegría de comenzar a reinar, lo que llegó a ser el imperio más importante del momento, y todo lo que él podría hacer como rey, seguramente pasó por la mente de Ciro. No creo que él nunca se haya puesto como meta, decir en su corazón: pues yo creo que cuando un día que yo sea rey, entonces yo iré a Jerusalén, o ordenaré que en Jerusalén sea construida una casa para el Dios Altísimo. No creo que ese haya sido su propósito, porque ni siquiera conocía a Dios. Los sueños de Ciro eran gobernar el mundo. Amén. El hombre sueña cada vez que empieza algo. Cuando empiece el año 2015, tú empezarás a tener sueños, visiones. Vas a querer hacer, o simplemente a finales de este año empezarás a planear. Eso habla de visión, eso habla de sueños, de planes. Amén. Cada vez que se inicia un negocio, una carrera universitaria, cuando tus hijos dicen quiero estudiar esto, empiezas a tener planes, negocios, ¿cierto? Y no ves a tu hijo derrotado. ¿Cuántos ven a su hijo derrotado? Regresando y diciendo: pues no pude, ayúdame a poner un negocito siquiera para salir adelante. ¿Verdad que nadie ve eso? Ves a tu hijo llegando victorioso. Amén. Mi hijo dice que va a ir al ejército, y yo tengo una visión de él viéndolo entrar en alguna ocasión sin avisar, llegando de sorpresa, uniformado, y con todas las cositas que le ponen, que mi hermana sabe muy bien cómo se llaman, y todas sus insignias, y mi hermano también lo sabe muy bien. Imagínatelo. Yo me lo imagino grandote, así chulo como estaba, sí, guapo, grande, vestido de uniforme, parado derechito, y ahora sí mostrando un poquito de más carácter. ¿Por qué no me lo imagino regresando con la maleta y diciendo: pues es que estaba muy difícil? Porque nadie hacemos eso. Ahora, ¿cuáles son tus sueños? Tu despertar espiritual tiene como propósito robarte, quitarte tus sueños. Quitarte tus sueños.
Pastor, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo que me va a quitar mis sueños? Sí, una vez que Dios despierte tu espíritu, todo lo que tú anhelas, todo lo que tú quieres, se va a hacer a un lado y va a ser reemplazado por los sueños de Dios. Amén. Ciro tuvo un sueño y vio una cabeza de oro, y obviamente esa cabeza de oro era él. Entonces el pecho, la parte del tronco era de plata, y eso ya era otra nación. Quería decir que Ciro no sería rey para siempre. Por eso mandó a hacer una estatua de oro completa, como diciendo: no, sí, Ciro será el rey para siempre. Tuvo un sueño donde él era la cabeza. ¿Sabes tú que también eso sucede con ministros de Dios, con siervos de Dios? Nunca miran a otro pastor siendo la cabeza, se miran a ellos y a su iglesia siendo la principal. Nunca miran que otro sea el que Dios va a poner para dirigir, se ven a ellos mismos dirigiendo. Pero debemos de saber que no se puede tener otra cabeza. No puede el cuerpo tener dos cabezas. O eres tú la cabeza o es Cristo. Hubo una persona que intentó ser cabeza junto con Cristo, se llamó Juan el Bautista. Cuando él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y reconoció que él era el Cristo, él era el momento en que él hubiera seguido a Jesús y dejar de ser cabeza, dejar de ser autoridad, pero no quiso hacerlo así. Mientras Jesús bautizaba, él siguió bautizando, y entonces Dios tuvo que cortarle la cabeza, porque cualquiera que quiere ser cabeza en el reino de Dios tiene que ser derribado, decapitado, porque solo hay una cabeza, la cual es Cristo. Por eso les he hablado, Dios no nos trajo aquí para ser cabeza de nadie. Amén. Somos el cuerpo junto con las demás iglesias. Amén. Así que Dios quiere que despiertes para que pueda hacer contigo lo que Él te llamó a hacer. Amén. Tal vez despertar, te levantaste y durante la noche soñaste que eras el rey del universo, pero te despertaste solamente para ir a la pollería a freír pollos, porque ahí es tu trabajo. Y dices: ¿y yo que soñé esto? Pero debes de saber que en el reino de los cielos duermes mientras fríes pollos, pero despiertas como rey. Ese es el plan de Dios, que ahora que estás adormilado no seas lo que Él te ha llamado a hacer, pero su propósito es despertarte para que Él poder hacer contigo lo que Él te ha llamado a hacer, rey de alguna manera, en algún área, en algún ministerio. Amén. Él es el rey de reyes, bendito sea Dios. Dios despertó el espíritu de Ciro. Debes comprender que no se trataba de un judío educado en las escrituras, se trataba de un rey pagano cuya vida estaba relacionada totalmente aparte de Dios. Con esto Dios nos muestra que nadie está tan muerto que Dios no pueda hablarle, ni tan lejos como para que no pueda alcanzarle. Puedes hacerte el dormido incluso, pero mi Señor te va a despertar. Puedes ser como el niño que finge estar dormido para no ir a la escuela. ¿Alguien hizo algo así alguna vez en su vida? Tratando de decir: estoy dormido para que no me manden. Sí, hacerte el enfermo para no ir. Pero mi Señor, igual que tu papá, te va a despertar, no te va a dejar seguir en la cama. Efesios 5:14 proféticamente para ti dice de la siguiente manera: por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Despiértate tú que duermes. Honestamente, ¿no te sientes adormilado? Honestamente, ¿no sientes como que algo te hace falta? ¿No sientes como que las cosas no son igual que antes? El enemigo te ha adormilado, pero Dios quiere despertarte. Por eso te dice: despiértate. Es algo que tú debes decidir, no depende totalmente de Dios, lo tienes que hacer tú. Despierta de donde estás, levántate de los muertos. Estás actuando como si no tuvieras la vida de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. Levántate y deja de estar en los muertos y te alumbrará Cristo. Bendito sea Dios. Así que llegó Ciro a ser el rey de Babilonia, rey de Persia, perdón. Ahora Persia gobernaba todo el mundo conocido. Él llega a ser rey y Dios lo rodea antes de él, en el momento en que está él, y después de grandes profetas. ¿Y qué clase de profetas? Profetas como Isaías, Jeremías, Daniel son los que están alrededor de Ciro.
Imagínate que Dios te hubiera rodeado de ese tipo de personas. ¿Cuántos dirían gloria a Dios? No hay manera de fallar, no hay manera de no entender el propósito de Dios. Ahora déjame decirte, tú estás en una mejor condición que Ciro. Dios no solo te ha rodeado de Isaías, de Jeremías y de Daniel, te ha rodeado también de Esdras, de Nehemías, te ha rodeado de Ezequiel, te ha rodeado de Zacarías, de Pedro, de Juan, de Marcos, de cada uno de los escritores bíblicos. Están a tu alrededor para despertarte y para hacerte levantar y para que hagas lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios no te llamó a la iglesia a estar sentado nada más escuchando palabra, a estar siguiendo cantos que alguien escribió, sí, de su corazón, pero que no pertenecen al tuyo. Necesitas levantarte. Así que Isaías habla de Ciro 200 años antes que nazca Ciro. Isaías profetiza de Ciro, y aún Dios 200 años antes lo llama por su nombre. ¿Sabes que te llamas como te llamas porque Dios lo definió? Y desde años antes definió que tú tendrías una parte importante en la edificación de la iglesia. Bendito sea Dios. Mira, Isaías 44, verso 28, por favor. Vayamos corriendo en nuestras Biblias, hoy no tenemos las pantallas. Isaías 44, 28. Amén. Dice la palabra de Dios, verso 28, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Déjame decirte algo. Todo Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Allí en Babilonia son esclavos, son siervos del rey. Se quedaron en Jerusalén solo unos pocos creyentes, solo unos pocos, pero la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos, fueron quemados, de tal manera que no había manera de adorar a Dios en Jerusalén. Ciro, cuando llega, dice que él recibe un mandato de Dios de edificarle casa. En este pasaje que está 200 años antes de que nazca Ciro, el Señor está profetizando, adelantándose en el tiempo, y dice: el Ciro es mi pastor. Qué coincidencia que era pastor de ovejas, pero Dios también está diciendo: él va a pastorear, va a dirigir lo que yo he llamado a hacer a mi pueblo. Así que dice: es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Cuánto de lo que Dios quiere? Todo, ¿sí? Al decir a Jerusalén: serás edificada. En ese tiempo todavía estaba el templo intacto, todavía la ciudad no tenía ningún problema, y sin embargo 200 años Dios está diciendo: van a tenerla que edificar, lo cual habla de que sería derribada, de que sería quemada. Y no solo eso, mira el capítulo 45, ahí un capítulo más adelante, verso 1 al 6. Mira, dice Isaías 45, verso 1 al 6: así dice Yahvé a su ungido. ¿A quién? A su ungido. Ciro es un pagano, pero Dios está viendo a Ciro en el futuro y no le llama pagano. ¿Cómo le llama? Mi ungido. Sí, mi ungido, porque Dios siempre es santa. Por eso es que no puedes hablar de tus hijos como los ves ahora. Ten esa actitud, esa manera que Dios tiene de ir hacia el futuro y ver a sus hijos haciendo aquello que ellos quieren hacer, haciendo aquello que Dios le llamó a hacer. Amén. No importa que ahora los veas débiles, decláralos fuertes. No importa que ahora no parezcan que van a lograr grandes cosas, decláralos inteligentes, sabios. Bendito sea Dios. Amén. Dios está hablando de Ciro y dice: así dice Yahvé a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, como diciendo: lo tomé para dirigirlo, para guiarlo, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para liberar, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Tendrá su gracia. Verso 2: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. ¿A qué te llama Dios? A enderezar lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos.
Verso 3: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Yahvé, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Cómo le puso? Ciro. Todavía son 200 años y Dios ya está hablando de él. ¿Sabes que Dios habla desde hace siglos de ti? Amén. ¿Sabes que está diciendo, Señor, esa ciudad, qué pecado hay? Pero se levantará un hombre, se levantará una mujer, la cual hará, la cual me creerá, la cual profetizará, la cual etcétera. Amén. Lo que Dios desea hacer. Y luego dice el verso 4: por amor de mi siervo Jacob, refiriéndose al pueblo de Israel, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, Ciro. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Dios está hablando, este rey es un ungido mío, aunque no me conoce. Amén. Date cuenta de lo que es el llamado de Dios. Nadie puede recibir nada a menos que le haya sido dado de parte de Dios. Amén. Y esto es muy importante. Y luego dice, verso 5: yo soy Yahvé, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Amén. ¿Te das cuenta? Esto es grandioso. Dios habla desde antes. Por eso el enemigo sabe mejor que tú lo que Dios te llamó a hacer. A veces tú dices, no, es que yo no puedo, yo no soy capaz, yo soy muy débil. Cuando el diablo ya sabe que desde hace años, siglos, Dios dice que tú eres capaz, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que no eres débil, que eres fuerte. Porque aparte no es con fuerza física, mas con su Santo Espíritu, dice el Señor. Amén. Deja de lado lo que el enemigo dice de ti y empieza a tomar lo que Dios dice de ti. El verso 6 dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Yahvé, y ninguno más que yo. Amén. Debes de saber, eres conocido por nombre en el reino. Tienes los detalles, el Señor tiene los detalles de tu persona desde antes de la creación del mundo. Fuiste creado así. Tienes la nariz como la tienes porque Dios quiso. Pastor, no me gusta. No te gusta porque quieres la nariz que el mundo dice que es la nariz bonita, en vez de determinar que la nariz bonita es la que Dios determina y es la que te puso. Amén. Respiras bien. Tienes la boca que Dios quería. Amén. Deja de estarte valorando según lo que el mundo indica y empieza a tomar lo que Dios dice. Ahora bien, Dios te conoce por nombre. No puedes esconderte de Dios, ni te conviene hacerlo. Algunos de ustedes, Dios tiene rato hablándoles y diciéndoles que se levanten, pero estamos tan ocupados en otras cosas que hemos dejado lo que Dios quiere para nosotros para después. Y hemos decidido que nuestros intereses son primero, que lo que sucede alrededor de nosotros es más importante. ¿Sabes que Dios te ha estado engañando en los últimos meses, poniéndote problemas y haciéndote pensar que debes darle atención a esos problemas antes que a Él? Tal vez no de manera consciente, pero sí de manera inconsciente. Sin querer le das más importancia, y eso ha provocado que tu espíritu se duerma. Dios no solamente usó a Isaías para despertar el espíritu de Ciro, también usó a Jeremías. Casi 100 años antes de que viniera como rey Ciro, Jeremías profetizó que después de 70 años de cautiverio en Babilonia, Dios despertaría su buena palabra al pueblo de Dios. De esa manera también despertaría su espíritu para devolverlos a edificar, a reedificar a Jerusalén y el templo. Es la honra de Dios a un profeta llorón. Dios honrará siempre al hombre que hable su palabra. 100 años después, esa palabra que habla Jeremías, Dios la cumple. Jeremías 29:10, por favor. Dice la palabra de Dios: porque así dijo Yahvé, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Amén. Fíjate bien, Dios está diciendo: van a ir a Babilonia, pero solo estarán 70 años. Después de 70 años yo los regreso. No solamente estuvo también ahí, no solamente fue Isaías antes,
200 años antes, Jeremías 100 años antes. Ahora tiene a Daniel cara a cara, es su primer ministro. Daniel, tú recuerdas cuando él dice la palabra que él dispuso su corazón para entender por qué, si ya se cumplieron 70 años, ellos siguen estando cautivos en Babilonia. Y oró y ayunó, y después de 21 días vino un ángel y le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender, te fue enviada respuesta. Pero se me opuso el príncipe de Persia, hablando acerca de demonios, de aquel demonio que gobernaba ese lugar. Y peleé por 21 días cuando vino a ayudarme el arcángel Miguel. Y entonces pudo llegar respuesta y le explicó a Daniel. Y entonces Daniel vuelve a revisar el libro de Isaías y se encuentra con que un hombre llamado Ciro, que no conoce al Señor, que Dios lo levantará, le entregará naciones, es el que le va a edificar casa en Israel. Imagínate el momento de llevarle las escrituras al mismo Ciro y decirle: mira, desde hace 200 años se habla de un Ciro que sería un hombre tan importante que tendría en su poder las naciones, y que ese hombre se daría cuenta que Dios lo puso como rey para que le vaya a edificar casa. ¿Sabes por qué Dios te ha puesto y te ha dado lo que tienes? Para que le edifiques casa. Ese es el propósito y esa es la responsabilidad que tienes. Daniel lo alcanzó en el primer año para asegurarse que leyera el libro, las escrituras, y cumpliera el propósito que Dios le había encomendado. Dios había dado ya una palabra 200 años y 100 años antes. Esta palabra esperó a un hombre al que luego la palabra persiguió. Tú no sabes lo que es que la palabra te persiga. Cuando llega un momento en que dices: ya no voy a cumplir lo que Dios tiene para mí. Hace algunos años atrás, tu servidor decidió que yo no sería pastor. Sabía que Dios me había llamado, pero yo dije: ya no. Hubo muchos problemas, muchas cosas que dijeron que no debería de serlo, y yo le hice caso más a las circunstancias que a la palabra que Dios había dado. Pero que la palabra te persiga, créemelo, es algo que no puedes soportar. Lo mismo sucedió con Ciro. ¿Sí? Dios también ha puesto un cerco de profetas a tu alrededor, no solo a Isaías, a Jeremías y a Daniel, al resto de los escritores bíblicos, y también a la palabra predicada desde este púlpito. Dios la usa para de esa manera puedas tú cumplir tu propósito. Amén. Así que no todos estarían de acuerdo en que el despertar espiritual viniera por parte de un pagano como Ciro, pero fue el Espíritu de Dios quien lo despertó y lo eligió para ello. ¿No podrías ser tú ahora el Ciro de este tiempo? La persona que Dios va a levantar y que va a usar para despertar el espíritu de todos los demás. Dios preparó todo para que Ciro provocara este despertar espiritual. Y yo creo que Dios está preparando todo para que comiences tú un despertar espiritual. ¿Sabes que Dios va a empezarlo con la familia? Dios va a empezarlo con la relación matrimonial. Por eso es que últimamente hemos estado hablando más acerca de esto. Quitarnos definitivamente todo lo que el mundo ha enseñado acerca de igualdad, acerca de que los dos toman decisiones, acerca de que los dos fueron creados para dirigir. Y no es verdad, no está así la palabra. Para poder despertar tu espíritu, Dios va a empezar desde los matrimonios. Amén. A las familias y también a la iglesia, en el nombre de Jesús. Dios ha preparado todo para que tú seas un instrumento de un despertar espiritual enfocado en la reedificación de la iglesia. Dios quiere despertar a toda la iglesia. ¿Alguien lo ha percibido? ¿Alguien está sintiendo que es necesario? En el nombre de Jesús. El problema es este: Dios despertó el espíritu, no despertó el alma de Ciro, sino el espíritu. El ser humano tiene buenas y grandes intenciones en su alma, pero déjame preguntarte: ¿cómo está tu espíritu? Hay muchas obras y ministerios en el mundo, pero no todas son el resultado del despertar del espíritu de parte de Dios. ¿Alguna vez te has sentido dormido al despertar por la mañana? ¿Alguna vez cuando vienes y adoras te sientes como adormilado?
Cuando escuchas la palabra y sientes que ya no la entiendes, como que algo está faltando. Así que antes del despertar espiritual, tus funciones almáticas están conscientes, pero las espirituales están dormidas, aletargadas ante el mover de Dios. A veces no se trata de más discipulado, ni de más servicios religiosos o cultos de alabanza. No hacen falta más actividades. Lo que hace falta es un despertar espiritual. Dios quiere hablarte de este despertar, perdón. Dios quiere que seas consciente de las cosas del reino y que dejes de estar dormido. La gente camina por las calles, llena las escuelas, llena las oficinas, incluso llena las iglesias, pero si no está involucrada en la edificación de la iglesia, entonces está dormida. Aunque los cristianos vengan y adoren y canten y parezca que hacen algo para el Señor, si no es para que la iglesia sea edificada, entonces también están dormidos. Están cautivos en Babilonia. No son libres. Satanás tiene esa función: aletargarte, adormecerte, para que de esa manera solo hagas las cosas por cumplir. Dios quiere cambiar eso. Dios quiere sacarte de Babilonia. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que seas un instrumento de lo que Él va a hacer en los próximos meses. Así que el propósito es edificar la casa de Dios. ¿Qué haces tú para edificar a la casa de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Con qué contribuyes? ¿Estás al frente de una célula? ¿Estás hablándole a alguien de Cristo? Edifica la casa de Dios, o de lo contrario eso indica que estás adormilado. Ciro pregonó por palabra y por escrito, dice las Escrituras, que todos los despertados por el Espíritu deberían de retornar a Jerusalén. Amén. Así que era una palabra que tenía 70 años esperando ser escuchada. Era como una olla de presión, de bendición, que por fin, al final explotó. Yo no sé cuál sea la razón tuya para venir a la iglesia. No sé si es tu conciencia, no sé si sea otra razón, pero si no es para edificar a la iglesia, entonces el efecto de tu vida sobre la iglesia es nulo. A tu servidor le gusta predicar, creo que se nota. Me gusta escribir también. Nadie me paga por ello, ¿sí? Y no me refiero a la función de pastor. Tú sabes muy bien, a veces les he dado algunas citas bíblicas, algunos escritos, con la finalidad de que sean edificados. No es otro el sentir más algo que arde acá adentro. No podría hacerlo de otra manera. En la mañana, gloria a Dios, nuestro hermano Sergio, el dueño del local, me llamó porque habían unas personas que fueron a su negocio a pedirle dinero prestado para una limpia, porque alguien les había hecho un mal, algo de brujería, hechicería. Y el hermano me llamó y me dijo: pastor, ¿podrías venir? Porque estas personas quieren que les preste dinero, pero yo siento que es participar de algo malo, ¿sí? Y entonces yo le dije que sí iba. Fuimos, hablamos con ellos, toda la familia aceptó a Cristo, escuchó palabra de Dios. Ahí estuvimos predicando y al final, cuando terminamos, me dice el padre de familia: ¿cuánto se le debe? Y le dije: nada, no se debe nada. Dice: es que mi hijo ya se siente mejor, el muchacho ya estaba mucho mejor, y allá les iban a cobrar 7,000 pesos. Amén. Pero es esa satisfacción cuando ves el poder de Dios levantando a alguien, sanando a alguien, y de repente dices: ese es el pago. Bendito sea Dios, porque la fe crece. Amén. Y entonces sabes por qué haces las cosas. Ciro ya tenía una palabra, se la reveló Daniel, y era esta palabra que Dios le había dicho. Así que Ciro expresa de la siguiente manera en Esdras capítulo 1, verso 2 y 3. Lo teníamos al inicio, si no lo has borrado por ahí, Jesús, por ahí va a quedar todavía, ¿sí? Esdras capítulo 1, verso 2 y 3. Dice la palabra de Dios en el verso 2: así ha dicho Ciro, rey de Persia. Te recuerdo, es un dios pagano, es un rey que no conoce a Dios. Es un rey que creció sin temor de Dios. Pero Daniel vino y le habló y dijo: Dios desde hace 200 años te ha señalado. Y él dijo así:
Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. No está diciendo yo lo gané, mi mano lo hizo, como dijo Nabucodonosor. Él dijo, Dios me los ha dado y me ha mandado. Ah, caray, ¿que no eres el rey? ¿Que no eres tú el que mandas? En ese momento él se da cuenta, hay un rey superior a mí. Hay un rey de reyes, el cual me ha dado todo para servirle. Amén. Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Él es el rey de reyes y el señor de los señores. Y este rey dice, él me ha mandado que le edifique casa. ¿Tú qué eres? Ciro es rey, ¿y tú? Reyes y sacerdotes, dice la palabra. Amén. Reyes y sacerdotes. Y también a ti te ha mandado. ¿Qué te ha mandado? Que le edifiques casa. Amén. Que le edifiques casa. Que contribuyas tomando una célula, levantándote a predicar. Pastor, no sé predicar. ¿Tienes el Espíritu Santo? Sí. Ah, pues entonces con eso tienes para predicar la palabra. Bendito sea Dios. Amén. Que le edifique en Jerusalén, casa en Jerusalén que está en Judá. Verso 3. Ahora viene la orden de parte de Ciro, una autoridad. Quien haya entre vosotros de su pueblo, es decir, de Judá, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Yahvé, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Dios te ha levantado para despertar a otros. Dios quiere despertarte a fin de que despiertes a otros, de que la finalidad con la que Dios te llamó ha sido edificarle casa, hacer que los otros hermanos crezcan. ¿Sabes por qué? De repente como que empezó a haber chismes, como que empezó a haber pleitos en la iglesia, porque dejamos de ocuparnos de las cosas que Él nos mandó a hacer y empezamos a ocuparnos de nuestras cosas. El día que regresemos a ocuparnos de lo que Él nos manda a hacer, entonces las cosas cambiarán. Ahora bien, lo primero que dice Ciro es: Dios me ha dado. Dios me ha dado. Lo segundo que dice es: Dios me ha mandado. Y lo tercero que dice es que le edifique casa. Solo quien está despierto comprende que todo lo que ha recibido, Dios se lo ha dado con un propósito: edificarle casa. Amén. Así que en la locura del sueño del que duerme, Él es el héroe. Por eso te decía, cada vez que tenemos sueños, metas que alcanzar, planes para el futuro, nos vemos nosotros como los dueños y señores. Te ves al frente de la oficina, te ves dirigiendo personal, te ves en tu casa que compraste para ti. Pero también te dije, cuando Dios despierta tu espíritu, todo eso se hace a un lado. Y ahora lo único que quieres es edificarle casa a Él. Tienes que ser honesto y reconocer que Dios te ha dado. Levante la mano al que Dios le ha dado algo, pero Dios le ha dado. En el nombre de Jesús. Toda persona despierta lo sabe. Como me ha dado, en consecuencia también te ha mandado. Amén. Si Dios te dio, entonces ahora te manda. Amén. Te da para enviarte. Todo lo que tienes grita que tienes una responsabilidad. Cada vez que te subas a tu coche, cada vez que entres a tu casa, a tu negocio, acuérdate, tienes una responsabilidad. No con el pastor, con Dios. Te ha llamado para que le edifiques iglesia. Amén. Así que la razón por la que todavía estás vivo, por la que no has muerto, es porque tienes un compromiso delante de Dios. Tienes algo que hacer y por eso sigues respirando. Ese algo es que le edifiques casa. Tú eres su casa, te lo dije al inicio. Cada uno de nosotros somos su casa, pero juntos hacemos la casa de Dios. Somos las piedras vivas que juntos y uno al lado de otro formamos la casa donde Dios vive. Amén. Tenemos que estar entrelazados, pegados, sosteniéndonos mutuamente. Somos la mansión hecha de pequeñas piedras, la mansión de Dios. Ahora bien, Ciro sabía también una cosa: no se puede edificar la casa de Dios si no van a estar ahí todos
los vasos y los utensilios de Dios. ¿Te acuerdas tú que Nabucodonosor sacó todos los utensilios de la casa de Dios? Los vasos de oro, de plata, de bronce, los sacó y los guardó en Babilonia, pero no los usó. Luego vino su hijo y usó los vasos de Dios, los vasos que estaban para el servicio de Dios. Y cuando los trajo, dice, los usó para una fiesta pagana de él. Y ahí sirvió vino. Y mientras estaban tomando en los vasos que eran para el servicio de Dios, entonces hubo una mano en la pared que empezó a escribir, ¿sí? Y esa letra de lo que decía el mensaje era este: ha sido pesado y ha sido hallado falto, ¿sí? Y entonces vino Daniel, le dijo a Belsasar: por haber tomado los vasos, las vasijas que pertenecían a Dios, ahora tu reino te es quitado. Y esa noche fue muerto Belsasar. ¿Quiénes son los vasos de Dios, hermano? Cada uno de nosotros. Por eso no puedes usar a los vasos de Dios para tu conveniencia. No puedes estarle profetizando para usarlos para ti mismo. Amén. No puede hacerse eso. Nada de Dios me dijo que me dieras. No, el Señor me mostró que tú me deberías de apoyar. Porque eso es usar los vasos de Dios para tu beneficio. Y eso es de las cosas que más le molestan al Señor. ¿Sí? Alguna ocasión, algunos hermanos me dijeron: pastor, le lavamos el carro. Y yo le dije: no, porque ustedes no están para eso. Son siervos de Él, no míos. Están para atenderle a Él, no a mí. Amén, porque eso es algo gravísimo delante de Dios. No uses, si Dios te ha dado liderazgo, no uses a los hermanos que están bajo tu autoridad para tu beneficio. Son para el servicio de Dios. Amén. Nunca los uses para lo que tú quieres hacer o lo que tú quieres lograr. Es para el servicio de Dios. Así que para poder regresar a edificar casa, primero que había que regresar las vasijas. Ciro sacó las vasijas que habían sido traídas de Jerusalén a Babilonia y las devolvió para ser llevados de vuelta al templo. ¿Sí? Mira, por favor, vayamos a Esdras capítulo 1, versos 7 y 8. Rápidamente ahí en tu Biblia. Esdras capítulo 1, versos 7 y 8. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienes? Amén. Dice la palabra de Dios: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Yahvé que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Verso 8: los sacó pues Ciro rey de Persia por mano de Mitrídates tesorero. ¿Qué era Mitrídates? Tesorero. ¿A quién representa Mitrídates? Al Espíritu Santo. El tesorero del reino de Dios es el Espíritu Santo. Amén. El cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Así que Dios está despertando el espíritu de los hijos de Dios y quiere devolver las vasijas a servicio de Él. Aquellos hermanos que incluso fueron arrastrados por el mundo, por la religiosidad, para que vuelvan a tener la expectativa de servir a Dios nuevamente. Tú eres esa vasija y Dios te va a usar. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Ahora, todo depende de ti. ¿En qué serás usado? Fíjate bien, la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 20 y 21: pero en una casa grande, por la casa de Dios es casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Las vasijas están contadas, ¿sí? No debe faltar una de ellas. El Espíritu Santo lleva un registro de cada una de las vasijas del reino y quiere usarlas a cada una. ¿En qué me va a usar? Todo depende de ti.
si tú te limpias de las cosas que Dios te ha estado hablando en las últimas semanas, ¿sí?, serás útil al Señor y serás un instrumento para honra. Pero en caso de que no te limpies, en caso de que te mantengas en lo que tú dices y en lo que tú percibes en tu interior, y a veces tu manera de pensar, tu orgullo, tu rencor te obligan o te llevan a hacerlo, entonces serás para uso de deshonra. Recordémoslo siempre. Así que hay un inventario, y la Biblia, la palabra de Dios nos indica que así como las vasijas regresaron a Jerusalén, tú también regresarás. Tú también volverás a estar como utensilio, como vaso de nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Así que yo sé que también hay palabra atrapada que hace tiempo fue dada y que no se ha cumplido. De la misma manera que Ciro, también fue profetizado cosas sobre ti. Y Dios ha dicho que quiere despertarte. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Así que solamente el piano, por favor. Ahí donde estás, tú sabes si estás adormilado o no. Tú sabes también si eres una vasija que puede ser usada honrosamente en la casa de Dios. En el nombre de Jesús. ¿Qué estás haciendo para edificarle casa a Dios? Fuiste llamado a edificarle su casa. Bendito sea Dios. Estás atendiendo niños, estás atendiendo adolescentes, jóvenes. ¿Qué estás haciendo? Estás ministrando mujeres, estás ministrando a otros hombres, a matrimonios, en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Que de la misma manera que Ciro, tú también digas de la misma manera: el Dios de los cielos, Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Hay palabra de Dios que solo vendrá a través de ti. Hay enseñanzas que solo vendrán a través de ti. Hay gente que será ministrada solo porque tú te atreviste. Dios te lo hizo percibir. Fuiste, le impusiste manos, y la persona te dirá: tú no tienes idea de cómo me estaba sintiendo. Pero para eso necesitas despertar. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa Yahvé, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Dios tiene años hablando acerca de lo que va a hacer contigo. Hay profecías, estoy seguro, palabras. Alguien se acercó y te dijo: Dios va a hacer algo grande a través de ti. Y Dios te ha mandado. Primero te dio, y si ya te dio, eso habla de que ya tienes una responsabilidad. Ahora te manda, te lo ordena: edifícame casa, edifícame casa. Te di esto, te di aquello, te di el otro, y como te lo di, quiero que me edifiques casa. Tal vez tú, como tu servidor, hemos estado al tanto de nuestra casa, tratando de edificarle, a ver qué más le ponemos. No te estoy hablando de lo material acerca de la casa de Dios, te estoy hablando de lo espiritual. No dejes de ponerle cosas a tu casa, pero también ponle cosas espirituales a la casa de Dios. Un consejo, una sonrisa, una enseñanza, un abrazo, en el nombre de Jesús. Una palabra para alguna persona a la que la necesite, en el nombre de Jesús. Dios nos ha mandado que le edifiquemos casa en Jerusalén. Hay otras piedras que la Biblia les llama vivas, pero que están como muertas, adormiladas, esperando que tú les des una palabra. Pero para eso despierta tu espíritu, porque si no les vas a dar una palabra de tu alma, de tus emociones, de tu mente, y esa palabra no puede ser.
tiene que despertar desde tu espíritu, en el nombre de Jesús, para que sea la palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor.